Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy con Michelle y me va a ayudar a entender un poquito esto de la cultura colombiana y la literatura y espero que puedan aprender mucho. Del punto de vista de Michelle, ya entrevistamos a Diana y tuvo un punto de vista pues diferente porque Michelle, asumo yo, no sé, porque Michelle es de la parte de la costa del país, de Colombia, y Diana pues es de Cali. Entonces vamos a ver si haciendo las mismas preguntas va a responder lo mismo o va a ser una perspectiva muy diferente de lo que es la cultura colombiana. Michelle, lo que tengo que hacer hoy es pues nada, hablar un poco de tu cultura a través de la literatura y para esa tarea tuve que elegir 5 libros para leer y para poder compartir y entender un poquito más pues de la cultura latinoamericana y como estuve en Colombia decidí escoger a Gabriel García Márquez y el libro más destacado de Gabriel García Márquez pues no sé si sepas es Cien años de soledad y quería primero preguntarte si lo conoces, si conoces a este escritor famoso colombiano. Sí, creo que es de la costa también, si no estoy mal. Sí. Me lo mandaban a leer en el colegio, pero creo que ese libro no lo leí, Ajá, el de ok. Cien años de soledad. Pero sí, claro que sí, sé quién es Gabriel García Márquez. ¿Te lo daban entonces en la secundaria, me dices? O... Sí, en el high school, en la secundaria, sí. En Vale. el bachillerato le dicen en Colombia. Okay. Vamos a ver. Vamos a leer un fragmento. Mm, dice así. No entiendes, José Arcadio, dijo él. Los gitanos han descubierto que todo en el mundo es vida. Esa rueda de molino no es inerte, sino que es parte de una mula de tiro. Las tablas de este barco están vivas, pero no te das cuenta. Lo que es Lo que pasa es que hay un diamante de 6 libras, gritó. No lo creo, dijo José Arcadio Buendía. Hay muchas cosas extraordinarias en este mundo. El día que se abran esas puertas vendrán otras gentes a llevarse lo que hay adentro, a llevárselo para siempre, y se quedan aquí solo los fantasmas. Te voy a dar un contexto porque es muy raro lo que acabé de leer. Y es que yo nombré a José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía era el patriarca de una familia Buendía, y digamos que el lugar de, del libro de esta familia es como hace mucho tiempo, en un pueblito que se llama Macondo, y entonces venían gitanos cada tanto tiempo y traían inventos innovadores de otros países. Y entonces este patriarca de esa casa estaba obsesionado con esos inventos, esas innovaciones, y sobre todo con la ciencia que venían, porque en ese pueblo pues no había, digamos, tanto desarrollo, digamos así, y entonces esta gente venía a traer cosas que para ellos eran como fantasía, pero para nosotros ahora es ciencia, y él estaba obsesionado con el universo, con todas esas cosas, y fue tanta esa obsesión que se volvió como un poco loco. Entonces no podía diferenciar la realidad de lo extraordinario, de lo mágico, de lo, no sé, fascinante, se puede decir. Entonces por eso decía que um, las cosas inertes cobraban vida, Okay. que los molinos cobraban vida, cosas así. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿crees que hoy en día en la cultura colombiana hay alguna fantasía así, la gente se puede volver como, no sé, obsesionada con cosas? Hoy en día como no sé cómo explicarlo, a ver, con cosas nuevas, con cosas innovadoras. ¿Crees que todavía, si lo pasamos a la actualidad, digamos, esto pasó hace mucho tiempo y no es real, el libro es una fantasía? Eh, por ejemplo, ¿cómo crees que reacciona la cultura colombiana con cosas innovadoras? Eh, no sé, he escuchado que Medellín es una ciudad muy innovadora, ¿verdad? Donde hay cosas que quizás en otras ciudades no hay, cómo reaccionan los colombianos a las cosas, a la ciencia, al universo, a todas estas cosas. Pues yo pienso que el colombiano en general, bueno, por lo menos en la parte de la costa, son un poco, son innovadores. La última vez que fue el año pasado y hay muchas cosas nuevas. Hay cosas que, es verdad que si uno no se va actualizando con la tecnología o con el mundo de ahora, uno se va quedando atrás. Entonces, por ejemplo, yo soy de Barranquilla y de donde yo soy, yo fui
y hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, si no estoy mal, en algún restaurante, no estoy segura si en Barranquilla, pero sé que es en Colombia, no hay meseros, sino que, creo que es en la costa, creo que es en Barranquilla, sino hay un robot que te toma las órdenes. Entonces poco a poco como que están tomando bien la parte tecnológica. Yo tengo una hermana que vive en Bogotá, tiene 18 años por parte de mamá, entonces ella es o sea, sabe demasiadas cosas y, para ser sincera, no es que esté vieja, pero no, pues yo no sé. Entonces, yo pienso que en general sí se pueden obsesionar con eso. De hecho, con todo lo que pasa hoy de los influencers y todas esas cosas, pues la gente está como muy, como te digo, como muy... Algunas personas están obsesionadas con la cantidad de followers que la gente tiene o con generar dinero por las redes sociales. Son muy pocas las personas y a mí personalmente me gusta que las personas estén más, en Colombia se dice chapada a la antigua, que significa como que las cosas tradicionales, pero a mí me gusta así. Pero hay gente que está muy actualizada, sí. Y sí creo que se obsesionan, la verdad, sí creo que hay mucha gente que se obsesiona y pueden llegar hasta escuché hace poco unas palabras de alguien que decía que si uno no vive la realidad que tiene, anda como metido en un mundo de fantasías, el cual puede ser peligroso porque cuando el mundo de fantasías o de tecnología en este caso se acabe, no va a tener como que una razón para seguir adelante o para vivir o algo así. Entonces es como que uno tiene que tratar de vivir en la realidad, saber diferenciar entre ficción y realidad. Pero sí, sí hay mucha gente que se puede obsesionar, demasiado. He escuchado algunos que sí. Wow, muy interesante. Sí. Wow. ¿Cómo compararse también, o sea, la actualidad literal de las redes y todo eso? Sí. No lo había pensado tampoco y es muy, muy similar con lo que pasa pues en el libro. Sí. Muy interesante. Bueno, entonces estamos hablando en cuanto a la ciencia, la innovación, todo esto. ¿Y qué opinas en cuanto a cómo reacciona la cultura colombiana con las cosas místicas, mágicas, así, no sé, como fantasiosas? Son muy, muy creyentes en eso. La mayoría. Hay mucha gente que no cree, pero la mayoría, si alguno de ustedes o si tú has ido a Colombia, si ustedes van a los pueblos más que a la ciudad, porque la ciudad es como más, cada quien en su mundo, en su trabajo, pero si, en los pueblos sí creen mucho, por ejemplo, brujas, duendes, cosas que uno, como pues yo, no creería, la verdad. Pero hasta que uno va a ese lugar y de pronto le cuentan historias y uno duerme, digamos, por ejemplo, en un, no sé, en una casa que no, por allá en la montaña que no tiene luz o no tiene nada y escucha cosas, entonces la gente sí cree mucho en eso, es muy creyente en eso. De por sí es católica, la mayoría, no todos, pero la mayoría son católicos y creen mucho en las historias de los antepasados, de los abuelos y todo eso. Entonces sí creo que... ¿Crees que es algo que inventaron los abuelos para que uno llegara temprano a la casa? A mí nunca me ha pasado, porque nunca he estado, pero puede ser mitad, puede ser entre algo que inventaron y algo que en realidad existe. ¿Por qué? Porque uno, la mente, si tú te metes cosas en la cabeza y en la mente, te puede jugar malas pasadas o malas bromas. Entonces, mi abuelita me puede decir, no, si tú vas a tal lugar a las 11 de la noche, te va a salir la bruja. O si sales después de las 9 de la noche, un duende te va a coger y te va a llevar. Pero he escuchado historias porque personalmente soy de las que me encanta en el trabajo, mientras estoy haciendo lo que tengo que hacer, escuchar podcasts de miedo y cosas así. Okay, y he escuchado historias de Colombia donde sí, un amigo, un compañero del trabajo también me ha contado que en Cali, pero no en Cali, sino como en las fincas cercanas a Cali,
había un duende que se llevaba a los niños y que se llevó a una tía de él y literal se la llevó porque se desapareció, nunca volvió y la abuela dijo que fue un duende que se la llevó y todo el mundo cree en eso. Entonces, más tanto la gente de pueblo y todo eso. Entonces, sí creo que puede ser mitad, mitad. Pero hasta que no lo vives, no sabes si es verdad. ¿Y tú has vivido alguna experiencia, escuchado la Llorona, esas cosas? Pues no en Colombia, pero ahorita que estuve en Perú, fui a una montaña que se llama Chancayo se llama. Entonces subimos a es como decir el campo. Uh-huh. Era una casa, entonces para subir cada parte tiene como un manantial de agua. Okay. Cada manantial tiene un dueño, un dios o algo así. Y hay que pedirle permiso a la tierra, que es la Pachamama, y hay que pedirle permiso para subir. Yo fui con mi hija, que tiene 1 año y medio, y había que ponerle algo, pedirle permiso a la Pachamama. Así que subimos, no había luz, no había nada. Antes de dormir nos contaron unas historias horribles y toda la noche yo no dormí. Yo escuché cosas a las 3 de la mañana, un zapato que le acababa de comprar a mi hija que se prende la luz, se prendió a las 2 de la mañana, yo orando. Gracias a Dios mi hija no se enfermó, durmió toda la noche, ella estuvo tranquilita. Había duendes también, entonces tocaba poner un cuchillo o una tijera debajo de la cama para que el duende se fuera y no. Arriba en el techo había un huequitos, entonces había luna llena ese día. Y mejor dicho, afuera era como si estuviera de día. Y por el huequito se veía la luz, entonces yo miraba en el huequito y de repente se tapaba. A las 4 de la mañana algo del techo se cayó en una olla, algo súper pesado. Okay. Y yo desperté a mi esposo y mi esposo puso la luz. Y esa cosa pesada, no sé qué era, no sé si era un animal, no sé si para mí era un duende, no sé. Cuando le puso la luz se movió. Ay no, eso fue horrible. Entonces, yo lo viví en otro país, pero he escuchado historias de personas cercanas a mí que sí lo han vivido en Colombia. Entonces, y ahora que fui a Perú, no es igual la cultura, pero es un poco similar a la colombiana también. Entonces, sí creo que esas cosas pueden existir, no me gustaría meterme con ellas, hay que respetar las creencias y seguir lo que las personas que saben te dicen para no caer en eso. Es verdad, interesante. Me parece muy impresionante cómo está tan arraigado en la cultura colombiana las cosas como tan espirituales o tan místicas, los signos zodiacales y todas esas cosas, como es como tan importante para la cultura, ¿no? Sí, de hecho, cuando vivía en Colombia, porque llevo como 11 años viviendo ya aquí en Aruba, pero antes cuando vivía en Colombia, compañeros de trabajo me decían que iban al Amazonas a beber un bebedizo que solo los indios lo dan, que es para, no me acuerdo cómo se llama, Saye o algo así, que es un bebedizo que supuestamente te quita todos los demonios y todas las cosas malas, pero hay gente que se queda loca porque no sabe cómo manejarlo. Entonces, en eso, o sea, son muchas cosas en varias culturas. En la costa está el coco, la llorona creo que está en casi todas partes. Sí. Pero en varias culturas, en Bogotá, en los pueblos de Bogotá hay fantasmas, cosas paranormales, en los mismos centros comerciales. Entonces, eso va en todas las culturas. Sí. Interesante. Ok, pues nada, creo que ya estamos. Gracias. Me pareció muy interesante, pues, conocer tu opinión en cuanto a esto, en cuanto a tanto lo científico como lo sobrenatural. Sí. Y me encanta que siempre se extiende uno más en lo místico. Sí. Porque creo que en sí en la cultura está muy arraigada eso y es bastante interesante. Y como dije ahorita, estoy intrigada a ver si en la cultura holandesa hay algo como la Llorona o algún
no sé, algún mito, así como los mitos y leyendas que hay en Colombia. Y queda pendiente preguntarle a algún compañero para saber si hay alguna comparación o si creen que va a ser muy loco en lo que ustedes creen, en lo que Colombia cree. Yo creo que sí debe haber. En Holanda debe haber algo. No parecido como en Colombia, pero debe haber algo. En Estados Unidos lo hay. Yo he escuchado que en Estados Bigfoot, todo Unidos eso, lo hay. ¿no? Sí, hay unas montañas, no me acuerdo el nombre ahora, pero que si uno va a vivir allá, en Alaska lo hay. En varias partes de Europa he escuchado, no estoy segura, pero yo creo que sí. Muchas gracias, Con Michelle. mucho gusto. Chao. Chao.